suficiente lo que dijo? ¿Se quedó corto? A ver, el problema aquí es que necesitamos que el presidente hable porque los ministros no hablan. Nadie sabe quiénes son los ministros. Yo el otro día me encontré con una persona que me dijo, soy el ministro de Energía y Minas, yo no sabía quién era. Me encontré con un ministro, no, yo soy de Trabajo. Pues, hay un ministerio nuevo de Inclusión Social. Energía y Minas nada menos que es el que tiene que asegurar que Conga vaya. Así es, a que Conga vaya y el lote de 88. O sea, realmente estamos ante... Yo me siento en Suiza, que las cosas marchan, pero nadie sabe quién gobierna. ¿Y en qué cantón está? Así es, en qué cantón y qué idioma hablamos. Pero ese es Suiza, o sea, es un gobierno que no se siente y que en un país como los nuestros el gobierno tiene que dejarse sentir. Es un gobierno donde se requiere la palabra del presidente, porque las palabras de los ministros no valen o no hay. Y sin embargo hay expectativa por oírlo, la aprobación está bien para el estándar de aprobación peruana, que suele ser muy baja, ¿no? Claro. Mira, Alejandro Toledo ha tenido unas aprobaciones bajísimas. Al principio, y este está creo que mejor mejor que el promedio de Alan, así incluso, es, ¿no? Así es. El promedio de Alan era muy bajo también. Bueno, Paniagua tampoco hablaba mucho y se fue con el promedio más alto de la historia del Perú, probablemente 92% cuando se fue. Pero claro, era un gobierno transitorio, un gobierno corto. Pero Paniagua también hablaba muy poco. Este es un gobierno que debe ser pues el principio de una gran transformación. Así es. Y que requiere un liderazgo. Un liderazgo, exacto. Entonces, hay receptividad para ese liderazgo. O sea, la gente lo ha esperado con interés y se le ha oído claramente lo que tenía que decir, pero no es suficiente. Debajo de la cadena de mando no está clara. Claro, porque, a ver, un presidente como Ollanta, que es un presidente que trabaja, que se integra, que tiene una serie de virtudes, que se conecta bien con la gente de abajo, que tiene mucha votación y aceptación de los sectores bajos, de los sectores provincianos básicamente, pues necesita quizás un ministro más activo. Ahí está el problema entonces. Un primer ministro, en Óscar Valdés. Así es, un ministro que tenga, por ejemplo, un ministro como Ulloa, que era un primer ministro que marcaba rumbos, un primer ministro como Luis Alberto Sánchez, por ejemplo, o con el mismo Armando Villanueva cuando fue primer ministro. O sea, un primer ministro... No sigas porque vas a llegar a Jorge del Castillo. Así, bueno, no es... Y entramos en problemas. Sí, entramos en problemas. No, porque más hábil que él, pocos, pero Jorge, hay otros problemas. Sí, Jorge del Castillo estuvo muy bien hasta que salió BTR. Por lo menos, aparentemente estuvo muy bien. Le estaba haciendo muy bien hasta que salió BTR. Claro, quiero decir que él conservó un cierto liderazgo y un cierto protagonismo adecuado, hasta que surge el escándalo que lo derrumba. Pero en todo caso, el Perú siempre ha tenido primeros ministros importantes. Sioan en el primer gobierno de Belaúnde, inclusive en el gobierno militar, ministros como el propio Mercado Jarrín, el propio Morales Bermúdez, ¿no? El propio Montaña, el general Montaña, un hombre de mucho prestigio dentro del ejército, a pesar del desprestigio del propio gobierno militar, porque no era democrático. Entonces, yo creo que ha habido primeros ministros importantes en el Perú, Beltrán, los años 50. Salomón Lerner, ¿te parecía que con él las cosas estaban mejor que con Valdés? No, tampoco era el ministro ideal, porque es un hombre muy callado, es un buen coordinador, es un empresario exitoso, pero tampoco ejerció un liderazgo. Sí, tenía otro estilo de comunicación que era de pequeño conciliado, llamaba a los periodistas a decirles cómo iba la cosa. O sea, Ollanta necesita un ministro... fue un primer ministro renuente, no quería serlo, él quería ser un asesor. Exactamente. Ollanta necesita, un gobierno como el de Ollanta necesita un primer ministro político. Político y fogueado en la política. Fogueado en la política y con prestigio personal, lo cual es cierto. Entonces estás apuntando a un recambio, ¿crees que va a haber Claro un que recambio? sí. O sea, Valdés es una persona desconocida antes de ser ministro. No digo ¿Podremos esperar hasta julio o antes debiera ser ese recambio? No. Yo creo que la estabilidad del país requiere que los ministros se cambien en ciertas fechas clásicas, que son diciembre o julio, ¿no? Entonces hay que ponerle gas licuado de petróleo para que dure hasta... Sí. Hasta es que tampoco julio. puede haber un primer ministro de 6 meses, eso le hace mucho daño al país. Eso tuvo el país los años 60, que hubieron 11 ministros censurados, 7 gabinetes en 5 años. Eso es una exageración. Entonces tampoco queremos llegar a eso,
porque eso al final afecta la estabilidad del gobierno, la estabilidad política, y la política siempre afecta a la economía. No, y ya se está imponiendo otra lógica más práctica, que para los problemas políticos la solución no es necesariamente cortar cabezas, porque cortar cabezas a veces nos quedamos sin gente buena. Así es. Además, el primer ministro es complicado cambiarlo, porque requiere ir al Parlamento, que se apruebe su plan de acción, etcétera. No es fácil cambiar el primer ministro. Pero entonces sí ves un recambio necesario allí. Bueno, es que yo creo, insisto, si Humala no tiene partido, o es un partido a la carrera, al paso. Si Humala él mismo tiene una formación castrense y una formación política reciente, digamos, es un hombre hábil, lógicamente, empeñoso, inteligente y esforzado, pero tiene poca experiencia política. Entonces necesita un ministro político que le deje gobernar, que se encargue de la menudencia, de la polémica y que él gobierne. Es que sea su pararrayos. Pues no hay pararrayos. Y que tenga la autoridad para imponerle. Por supuesto que sí. Un primer ministro que lo hubiera convencido de hablar hace un mes o hace 2 semanas sobre lo de su hermano Antauro y no... El tema de Antauro, por ejemplo, nadie lo ha tratado, nadie se ha atrevido a tratarlo. No se atreven, pues no tienen la autoridad. No tienen la autoridad. O sea, un primer ministro como los que he mencionado hubiesen salido al día siguiente a polemizar. Y Nadine tampoco lo puede tratar porque ahí complica más las cosas. Claro, ahí sí, ahí la familia... Claro. La familia Humala se le tira encima a los Heredia y ahí viviríamos un melodrama y no un gobierno. Exactamente, ahí viviríamos la guerra de los Roses, digamos, ¿no? Entre familiares, entre familias de un lado y del otro. Y además los dos son ayacuchanos, o sea que sería pues con cohetes y dinamita. O sea, yo creo que cada cual en lo suyo. Creo que no hay políticos. Y la política requiere políticos, así de simple. Entiendo que hay malos políticos y que la política está desprestigiada, es cierto, pero estamos entrando a un gobierno donde no hay ningún político. Me parece que es un exceso. Y la política requiere partidos. Y a propósito, ¿cómo andamos por casa? ¿Qué